Muy bien, aquí estamos. No se olviden que más adelante vamos a tocar un tema muy importante, cómo perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Qué difícil se nos hace perdonar cuando estamos con angustia, con bronca, con impotencia, con frustración. Por eso creo que estas cosas hay que hablarlas. Cuántos dolores tenemos a veces en el alma, cuánto nos han lastimado y nos cuesta perdonar, pero hay que hacerlo porque si no, no podemos avanzar. Así nos dicen siempre los especialistas, hay que hacerlo, uno no puede quedarse en el resentimiento, pero es difícil. Lo vamos a hablar más adelante. Ahora, como lo habíamos prometido, vamos a hablar de cuáles son los chequeos que toda mujer debe hacerse a lo largo de la vida para cuidar nuestra salud y para prevenir también en muchos casos. Y si hay algo, poder detectarlo a tiempo. Estamos con el doctor Raúl Alegría Guerrero, ginecólogo del Hospital Almenara y de Jockey Salud. Gracias, doctor, por venir. Gracias, y el doctor Mauricio León. Pero Dios mío, es lunes. Cirujano oncólogo de la clínica Ricardo Palma. ¿Qué tal? Quiero que me hablen muy cerquita del micro para que los puedan escuchar bien. Bueno, a ver, voy a empezar con una pregunta. Yo no tengo hijas, pero muchas mamás que tienen hijas dicen, ¿cuál es la edad que tengo que llevar a mi hija a un ginecólogo? Llevarla a un ginecólogo muchas veces nos hace pensar que le estamos abriendo las puertas al sexo. Muchas veces las mamás llaman, algunas mamás dicen, pero al llevarla tan chiquita, puede pensar, hay ginecólogos que te hablan de si tienes relaciones sexuales tienes que cuidarte y yo no quiero que le hablen de esas cosas. ¿Cuál es la edad ideal, doctor? Buenas noches. Gracias primero. Por venir. Y gracias también por la invitación. Yo pienso de que no hay una edad exacta, pero sin embargo el paso de niña a mujer marca un momento muy especial en la vida de todas las niñas y mujeres en general, sí. ¿No? Uh-huh. Entonces, hay muchas dudas en cuanto a ese respecto. Entonces, yo creo que la época ideal de hablar con un ginecólogo de este tema, del inicio de la menstruación, por ejemplo, que es el inicio del ciclo reproductivo de la mujer, uh-huh, básicamente, es entre alrededor de los 11, 12 años, que es donde es la edad en la que la mayor parte de niñas empieza a menstruar. Entonces, ya, pero ¿y si la niña empieza a menstruar a los 16, 17 años? Como es mi caso, yo menstrué a los 18 años, 19, por primera vez, imagínense. Entonces, en esos casos, esperar hasta esa edad me parece que es demasiado, claro, ¿no? Lógicamente, entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Sí. La época ideal es entre los 11 y 12, que es aquel momento pero independientemente de si pueda menstruar a las 12, a los 13, a los 14, a los 16. Ahora, si es a los 16, bueno, es un grupo pequeño en realidad, no es el mayoritario, pero tendrá que esperar, ¿no? Naturalmente también. Ya, ¿y por qué es importante que sobre todo cuando ya tiene su primera regla, comiencen a ir a un ginecólogo? Porque a partir de esa etapa, entonces pueden venir una serie de molestias de índole ginecológico que antes no se iban a presentar. Ahora, durante la niñez, durante la infancia, también pueden haber algunos otros problemas, por ejemplo, las infecciones vaginales, ¿no? Las infecciones genitales. Pero ya esa es una cuestión ya de enfermedad, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión de prevención, ¿no? O de información general acerca de... el inicio de la menstruación también sirve ¿para qué? Para hablar justamente de lo que usted ha mencionado, es decir, de la probabilidad de quedar embarazada en caso de que inicie relación sexual la niña. Uh-huh. Entonces eso también marca una pauta, un buen momento para hablar de ese tema, por ejemplo. ¿Podría ser adecuado de repente que la mamá primero vaya a una cita con la ginecóloga o el ginecólogo y diga, voy a venir con mi hija, doctor, a mí me gustaría o no me gustaría que hablara de determinados temas, o si le habla de relaciones sexuales, por ejemplo, ¿usted cómo lo va a plantear? Quedar con el doctor, porque... Sí, yo creo me parece que podría ser adecuado. Es una buena, yo creo que eso es un buen... lo que usted plantea es una buena táctica, porque de esa manera el médico podría emplear algún lenguaje
digamos, más cercano al problema. Claro. Y lo otro es de que se podría enfocar mejor cuál es el tema de la madre, ¿no? También ver su carácter, qué plantea, el entorno social. A mí sí me parece importantísimo, ¿eh? Porque no es que, justo en otra oportunidad también hablábamos con la doctora, los ginecólogos tienen una forma de explicarles a nuestros hijos, no más técnica, sino con más, han visto a tantas chicas, a tantas niñas que van por primera vez, ya saben el lenguaje que hay que usar, qué es lo que se debe decir, cómo se debe decir. A veces los papás no estamos preparados para hablar de ciertos temas. Entonces, los peligros a los que están expuestos, ¿no? O sea, más allá de las relaciones sexuales, como decía el doctor, a veces pueden aparecer algunas infecciones, molestias, que la niña tiene que saber qué es normal y qué es anormal. Por eso, siempre se recomienda que desde muy chiquitas vayan a un ginecólogo. Y hablando de ir a un ginecólogo, también lo que esperamos es prevenir, ¿cierto? Que el doctor pueda enseñarnos, no solo a nuestras hijas, sino a nosotras mismas, qué es lo que tenemos que hacer para tocar nuestro cuerpo, detectar cualquier cosa extraña, cualquier bultito, etcétera, etcétera. Pero yo le comentaba antes de salir al aire, doctor Mauricio, que hay unas vacunas que hemos hablado en alguna oportunidad, no sé si se acuerdan, que se les pone ya a las niñas desde muy pequeñas para prevenir, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que es el número 1 a nivel Perú. Exacto. Bueno, hablando de cáncer, que es mi tema como oncólogo, tenemos que saber, y sobre todo, gracias por la invitación a tu programa, el del 100% del cáncer, el 62% del cáncer en el Perú, que más o menos son 50.000 casos al año, son mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres con cáncer, de los cuales en el Perú el más frecuente es el de útero, y la única vacuna que se conoce contra el cáncer, de todos los tipos de cáncer que hay, es la del útero, porque se ha identificado la causa, que es el papilomavirus humano, y hay una vacuna que se le pone, generalmente la mujer puede ser virgen o no, mejores efectos tiene en la mujer virgen, una niña, y depende de la marca que uno use, va a defenderte contra unos tipos de los virus del papilomavirus humano. Hay varios serotipos y hay unos que son más agresivos que otros, y hay unos que te pueden dar cáncer. Entonces uno previene la enfermedad antes que aparezca. Estamos en eso en oncología. ¿Y a partir de qué edad se puede poner esta vacuna a nuestras hijas? Generalmente se recomienda una mujer virgen entre los 11 y los 13 años. Claro, no, ojo, porque antes había como una confusión de que ya tenías que haber tenido relaciones sexuales. Y no, es mucho mejor si se coloca antes de tener relaciones sexuales. Claro, como toda vacuna, siempre hay que colocarla, el mejor efecto es cuando tú no has tenido la enfermedad. Por ejemplo, te puedes vacunar contra cualquier enfermedad. Los niños se vacunan contra la polio, la tétanos y todo eso cuando no tienen la enfermedad. Por eso es que actúa. A veces se le pone virus vivo atenuado o virus muerto. Sí. Se le pone. Entonces ahí es que funciona la Lo vacuna. Que hemos conversado el otro día es que está al alcance de todos, porque ahora el Estado está otorgando esta vacuna, la está poniendo de forma gratuita. Simplemente hay que acercarse a los establecimientos de salud y pedir por esta vacuna, y me parece importantísimo hacerlo. Imagínense que se puede prevenir un cáncer de cuello uterino en nuestras hijas. Me parece fundamental, no hay ni que pensarlo, hay que decidirse. Vamos a irnos a una pausa y luego de la pausa vamos a regresar con el tema de lleno. ¿Cuáles son los chequeos que toda mujer debe realizarse según la edad? Ya volvemos. Quise decirlo. Laura Borlini. Muy bien. Me quedo sorprendida porque estoy conversando aquí en confianza. Estamos conversando con el doctor Raúl Alegría Guerrero, que es ginecólogo, y el doctor Mauricio León, que es cirujano oncólogo. Y me estaba diciendo, estábamos hablando del cáncer, me decía que, por ejemplo, Lima y Arequipa tienen muchísimos más casos de cáncer de mamas que el resto del país. Sí, como en todo el mundo, la estadística que manejamos es, hay 50.000 casos nuevos de cáncer en el Perú por año. Es la segunda enfermedad que más mata a los peruanos. Del 62% es relacionada a mujeres.
¿ok? Si hablamos de cáncer de útero, tenemos al año en el Perú de casos nuevos 5.050, 5.100 mujeres con cáncer de útero, de las cuales fallecen 1.800. No esas 5.000, sino de las que han venido de atrás años anteriores. La estadística nos dice que son 1.800 peruanas que mueren al año por cáncer de útero, y hay 5.000, un poquito más de 5.000 casos nuevas de peruanas con cáncer que es totalmente prevenible. No puede ser que tengamos esa enfermedad y que sea la primera en el Perú. Si hablamos de cáncer de mama... Claro, estamos hablando de una enfermedad, cáncer de cuello uterino, por ejemplo, que es de los más altos, el que más mortalidad tiene, porque muchas veces además la gente vamos a chequearnos cuando ya está todo muy avanzado, cuando hay una vacuna, o sea, hay una vacuna que previene el cáncer de cuello uterino. Bueno, nosotras que ya somos bien adultitas, digamos, ya, bueno, digamos que no tuvimos tanto tiempo, pero no ponerle ahora a nuestras hijas esta vacuna para prevenirles un cáncer que tiene tantos casos al año de... Y es importante decir que ahora hay un movimiento antivacunas en el mundo, en Francia, en el Perú también, que ha hecho que enfermedades que no se conocían, por ejemplo, el brote de sarampión, hay 14 casos en el Perú, que esa enfermedad ya la habíamos erradicado prácticamente. Al dejar de vacunar... aparecieron otra vez. Exacto. Entonces, en el mundo hay un problema total de gente que se creen científicos y hablan cosas que son mentiras. Pero la gente que escucha y es rebelde dice: yo también no me vacuno porque no me da tal cosa. Había mucha gente que hablaba sobre el cáncer de útero, que no servía la vacuna, y sí sirve. Raúl nos puede decir más que todo, el ginecólogo, que esto está totalmente probado, e incluso está felizmente en el programa de vacunación gratis a la mujer peruana, ¿no? Me parece fundamental que sea gratuito, fundamental. ¿Va la gente realmente, van las chicas a ponerse la vacuna o no tanto, doctor? Sí, van a ponerse. No tanto como debería ser, como se quisiera, pero sí. En cuanto a la prevención estrictamente, ¿no? Porque creo que apuntante de los chequeos, etcétera. Claro, las vacunaciones en general, durante la niñez, durante la infancia, y ya hablando de la vacuna última introducida, que es la vacuna para evitar el contagio con el papilomavirus y evitar así el cáncer de cuello uterino. Claro, eso es algo muy evidente, ¿no? Muy digamos, tangible, o sea, se puede medir el efecto. Y se puede colocar desde los 9 años. Y desde los 9 años, ¿no? Muy bien. Y el Perú ha sido uno de los últimos países en introducir la vacuna, digamos, pero bueno, ya está introducida. Ya estamos y es gratuita. Ahora, vamos de frente al grano, ¿cuáles son los chequeos que toda mujer se debe hacer de acuerdo a la edad? Estamos diciendo que a los 9 años, ¿es chequeo o es vacuna? Es vacuna. No chequeo, el primer chequeo ginecológico, entonces, como usted nos dijo, tipo entre los 11 y los 13. Porque es un problema estrictamente ginecológico, pero yo lo que quiero aclarar es que el ginecólogo como tal, digamos, puede entrar a tallar 11, 12. Sí. Y el ginecólogo también podría dar muchas explicaciones a los padres, al padre, a la madre, que tienen el interés de que su doctor... No, y no solo vacunarse, hay gente sino que se opone, ¿no?, a la vacunación. Entonces, saber darles la información correcta a nuestras hijas. Las cosas como son, sin vueltas, sin tabúes. Porque al final después las sorpresas vienen muchas veces por no hablar en su momento. Así es. Entonces ya, de 11 a 12 sería la primera cita con el ginecólogo, digamos, ¿cierto? El primer chequeo. Luego... Y antes durante la infancia, el médico general tiene mucha importancia, porque, claro, si durante la niñez la niña se mantiene sana, es decir, por ejemplo, que han mantenido otras vacunas, el sarampión, etcétera, todas las vacunas, y además, por ejemplo, algunas cosas prácticas, se ha evitado, por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento es una cuestión tan, digamos, común, pero que sí puede tener repercusiones muy intensas en la salud de la vida de la mujer y incluso en la parte ginecológica estrictamente. Es reconocido el estreñimiento como una de las causas primarias, por ejemplo, de infecciones urinarias. Las infecciones urinarias, como usted sabe, o creo que es bastante conocido, que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres por la anatomía propia de la mujer. Y entonces, si una cosa tan sencilla, tan simple, que se puede corregir, porque se puede corregir con hábitos, solamente cambio de hábitos alimenticios,
Entonces, uno ya se está previniendo infecciones vaginales, infecciones urinarias por estreñimiento. Ok, entonces, los chequeos, yo estaba pensando como a la edad que se deja de ser niña y se pasa a ser mujer, pero en realidad los chequeos, nos dice el doctor, es importante hacerlos desde muy chiquitas, no solo con el ginecólogo, digamos, con el médico general, con el pediatra, una vez al año. Deberíamos llevar a nuestros hijos una vez al año, por lo menos. Para ver cómo están, cómo se mantienen y ver si hay algún problema que haya que tratar. Y una vez que entra la niña en la etapa sexual reproductiva que marca la menstruación, claro, sí el ginecólogo, porque sí, ya ese es su campo específicamente y puede ayudar mucho en explicar, ¿no? El tema a ver, yo quisiera saber, relacionando el tema con el cáncer y aprovechando que el doctor es cirujano oncólogo, el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, digamos, este tipo de cáncer, ¿qué porcentaje de casos llegan ya muy avanzados? Del 100%, ¿cuántos podríamos decir que lo agarran recién empezando y cuáles llegan demasiado tarde? Sí, eso depende de la población en estudio. Por ejemplo, si tenemos una población de alto nivel económico, ellos tienen más posibilidad de ir a una clínica, no tienen que hacer las colas en el seguro o en el hospital del Estado, y se pueden chequear. Entonces, dependiendo de dónde, como hablamos hace un ratito, es diferente la mortalidad de San Isidro, Miraflores, con la mortalidad de un cono. Es totalmente distinto. Y hay otros tipos de cáncer. Por ejemplo, en los conos tienes más cáncer de estómago, que es el cáncer más frecuente en ambos sexos en el Perú, en el peruano. ¿Qué? Porque hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori, la OMS, que vive en el agua de Lima, de todo el Perú, y hay muchísimos infectados de Helicobacter, ¿no? Y este es el ingrediente principal para hacer cáncer de estómago. Pero hablando del tema que nos compete, que es de la mujer, estamos hablando bastante de la parte ginecológica, que es muy importante, pero no mucho hemos tocado el tema de la mama. Yo soy oncólogo dedicado al cáncer de mamas. Sí, claro, yo quería hablar en general. Sí, la patología mamaria es la más frecuente en Lima. Más o menos hay 4.900 mujeres en el Perú con cáncer de mama, y casi enfocadas en Lima y en Arequipa, por estilos de vida. Los estilos de vida, que es comida rica en grasas, no hacer deporte, las mujeres que usan mucho terapia de reemplazo hormonal. Antiguamente los ginecólogos ahora felizmente se personalizan el tratamiento. Antes casi todas las mujeres recibían este tipo de pastillas y tenías más riesgo de cáncer de mama. Entonces la mujer tiene que checarse a partir de los 20 años para conocer sus mamas, para conocer su cuerpo. Y no solo hay cáncer, hay también patologías benignas como tumores filoides, fibroadenomas. Hay muchas patologías que yo opero chicas de 13, 12 años a cada rato, es muy frecuente, pero el cáncer es mucho más frecuente a partir de los 20 años. Entonces hay que hacerse un chequeo a partir de los 20 años, el autoexamen de la mama, 5 días después de la regla, entre 5 y 7 días. Uy, esto es importante, vamos a repetirlo. Sí. Porque hay días del mes donde uno puede darse cuenta de mejor manera si tienes algún bultito. Hay que chequearse entonces, ¿en qué momento? Siempre después de la regla, de 5 a 8 días, que la mama está menos densa, por decirlo así. O sea, desde el primer día de la regla, cuentas 5 días. De 5 a 8. De 5 a 8 días y mensual, en forma mensual. Y una vez al año ir al médico. Hay chicas, cada vez el cáncer se está dando en gente más joven. Antiguamente hablamos del 10%, ahora el 15% es en mujeres menores de 30 años y es más agresivo. Entonces, es muy importante que las mujeres pierdan el miedo y sepan chequearse, sepan conocer su cuerpo, porque yo tengo pacientes que vienen y me dicen, doctor, me ha salido un tumor, y cuando la palpo es la costilla, porque es una mujer muy flaca. O me dice, doctor, no tengo nada, vengo para un chequeo. Es que una nos gordita. asustamos, doctor. Pero no, es que tampoco, el no palparse, no conocen su cuerpo. Entonces, cuando yo tengo pacientes que las opero en cáncer y le digo a la hermana que está acompañando, le digo, chequéate. Y varias veces me ha pasado que en el chequeo, en ese mismo momento, la hermana tenía un cáncer, pero mucho más chiquito que el que fue tarde y se puede curar más fácil. Mientras tú detectas la pregunta que me decías, ¿en qué porcentaje está avanzado el cáncer? Eso se sabe. En el Perú, el 85% del cáncer llega en estadios avanzados. ¡Ay, es altísimo! Una barbaridad. Sí, en toda Latinoamérica es así. En Argentina, en Ecuador. ¡Altísimo! Altísimo, altísimo. Si hablamos de países como Argentina, tienen más cáncer de mama que nosotros porque tienen estilos de vida más occidentales, comen más carne. Entonces, el más alcohol que el peruano. Entonces, Uruguay y Argentina son los países emblema de Sudamérica. No más o menos. Más no carne, sea, ahí no sea. Ya, vamos a dejar que están en partes iguales. Pero en números sí son. Es más, el Perú también tiene una barbaridad. Se sabe que de 11 mujeres que viven hasta los 80 años en el Perú, una va a ser cáncer de mama. Es un montón.
Entonces tienen que chequearse las mujeres, las que están escuchando el programa en confianza. Ya. El chequeo, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de chequeo? ¿Qué estudios se deben El hacer? autoexamen mensual en su casa o cuando se está metiendo a la ducha con el jabón, se van a palpar las mamas y van a sentir cualquier tumor. Una vez al año el papá la tiene que llevar al médico cuando son chicas y después ellas ir por su lado al médico, y a partir de los 40 años una mamografía por año. No necesariamente tienes que palparte un tumor para ir al médico, tienes que hacerlo como screening, como en forma regular. Y si tienes un familiar directo con cáncer de mama o de ovario, tienes que comenzar 5 años antes. Igual que el hombre. Normalmente la próstata hasta a partir de los 50, 5 años si tienes un familiar directo. Entonces se retrasa todo 5 años y comienza 5 años antes en hacer tus chequeos. Ya, entonces, a partir de los 40, la mamografía. A partir de los 40, Papa todos Nicolau, los años. El Papa Nicolau es a partir de las sí relaciones o sí, sexuales. ya, si la todos mujer no los tiene años. relaciones, no tiene como Ya. todos los años, pero conforme pasen los años, la mujer, por ejemplo, en base 6, 7, ya la posibilidad de cáncer de útero disminuye. Entonces se hacen menos o no se hacen los Papa Nicolau, a lo mejor lo dirá el doctor Alegría que yo, pero en cáncer de mama es al revés. A mí me dicen, doctor, ya no me tengo que chequear porque tengo 70. Señora, no, tiene que checarse más que antes porque ahora tiene más edad y tiene más riesgos de cáncer de mama. Es diferente que el cáncer de útero. Claro. Yo lo que me pregunto es, nos estaríamos yendo de tema y ya se nos ha terminado el tiempo, pero yo a veces digo en el caso ginecológico, mamas, nos dicen una vez al año, ándate a chequear y es muy posible en esos casos detectar. Pero digo, por ejemplo, un cáncer de colon, de hígado, de no sé, o sea, ¿cómo te das cuenta? O sea, te das cuenta cuando ya está muy avanzado. No. Hay Cáncer de colon es un cáncer. Hay cánceres de ejemplo de prevención. Sí. Cáncer de mama, cáncer de útero, es un examen que es Papa Nicolau, que es baratísimo, accesible, no tienes que meterte en nada, muy barato, lo puedes. Claro, por eso cáncer digo, de colon, en ese caso, sí, a partir de los 50 años, un examen de heces se llama Tevenon, que busca sangre oculta. Normalmente no tenemos sangre en las heces, pero tienes que tener una dieta adecuada, ¿no? Tevenon. Tevenon se llama el examen, que es con una dieta por ejemplo, sin morcilla, sin chorizo, sin sangre, sin sangrecita. Sí. Entonces uno, a partir de los 50 años, llevas sus heces al médico y el médico va a buscar sangre oculta. Normalmente no hay. Si hay sangre oculta, pasas a colonoscopía. Claro, es como un primer claro, signo. y cada 5 años hacerte una colonoscopía, arriba endoscopía alta y colonoscopía a la parte de abajo, que vean todo el colon. El cáncer de colon es totalmente prevenible, porque antes que aparezca el cáncer de colon aparece un tumor benigno que se hace maligno, el famoso pólipo. El pólipo tubular, pólipo velloso, y forma cáncer en los años, como el útero igual. Parece la lesión premaligna entonces hay sí cánceres que no se pueden prevenir. Cáncer de cerebro, leucemias, o sea, hay que tiene que tener mala suerte y cáncer, cáncer de páncreas también es un órgano muy difícil de ver por una ecografía. Prácticamente al diagnóstico uno ya tiene ¿no? Ya no hay nada que hacer. Pero colon, mama, felizmente los más frecuentes en el Perú y en el mundo prevenibles. Son el cáncer de pulmón, el tabaco. Aunque ahora hay mujeres que igual son más o menos en el Perú 2.500 casos de cáncer de pulmón al año. En el mundo es el más frecuente porque la gente fuma. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? No fumando, Laura. Fumando. Eso es lo principal. Entonces, pues, y si tú yo quieres detesto el cigarro por suerte, pero yo también, gente, igual. sí, detesto. Pero la persona que fuma, no puede dar el ejemplo de los hijos, decir al hijo, no fumes cuando tú estás fumando, o haz ejercicio cuando tú no haces ejercicio. Sí, por favor, dejen de fumar, es algo, pero yo no entiendo. Además, yo siempre digo, ¿no? A las personas que fuman le digo, si el cigarro es tan feo, todo el mundo dice que la primera vez que fuman es horrible. Primero, pero es un vicio, pues. No, claro, pero Tiene cuando nicotina. recién te lo dan para probar por primera vez es horrible. Igual no que me el puedes alcohol. decir que te gusta. Igual que el claro. alcohol, a mí me pasa Entonces, lo ¿por qué mismo. te enganchas? Y después, ya te agarraste el vicio. Piensa que tienes mucho más probabilidad de tener un cáncer de pulmón si estás fumando todo el día. No solo de fumando. pulmón, de vejiga, de riñón, de lengua. cavidad oral, de laringe, todo. O sea, Sí. olvídate, son un montón de cánceres que están. Y no solo cáncer, infartos, aterosclerosis, ACVs, o sea, accidentes cerebrovasculares del cerebro. Todo te da con el cigarro. Aparte de la contaminación de Lima y etcétera, etcétera. Vamos a seguir conversando de este tema. Se nos ha terminado el tiempo. ¿Algo para agregar, doctor? ¿Algo que le quiera decir a nuestros oyentes con respecto al tema? Sí, yo creo que quisiera terminar dando algún mensaje más acerca de la prevención. Hablé hace un momento de cuestiones generales, de vacunas, de estreñimiento. Y yo quisiera hablar también sobre el peso. El tipo de alimentación es muy importante. Usted no sabe la cantidad de problemas que tiene una mujer joven, incluso cuando se embaraza, cuando tiene sobrepeso.
incluso el sobrepeso durante el embarazo puede llevar a otras enfermedades como diabetes gestacional o desencadenar una diabetes mellitus franca después del embarazo. Entonces el peso y la alimentación tienen que formar parte de los cuidados generales de una niña, de una adolescente y de una mujer, ¿no? Y finalmente yo creo que estoy de acuerdo acá con mi colega en que el Papa Nicolau es un examen básico que debe iniciarse, cuando la mujer ya inicia o comienza las relaciones sexuales. Yo creo que eso es algo en términos generales. Una vez al año, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, porque hay casos en los que se debe hacer más seguido cuando ya hay signos, ¿no?, de infección por papiloma, etcétera. Ya son otras cosas más técnicas, y una ¿no? cosita, Jean Paul, ya termino, me van a matar, pero hoy me estoy pasando mucho de la hora. Pero cuando decimos que si tienes familiares con cáncer tienes más probabilidad, ¿hablamos de papá o mamá? ¿O hablamos también de hermanos? ¿Hablamos de tías? ¿Hablamos de abuelas? ¿Hasta qué generación, digamos, nos afecta? Hay cánceres genéticos. Hay cánceres no genéticos. Generalmente el cáncer, el 10% del total del cáncer es genético. ¿Y cuáles son los ejemplos de cánceres genéticos? Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de colon y cáncer de próstata. Sobre todo mama y ovario, porque hay hasta un gen que se ha reconocido que es el BRCA, Breast Cancer tipo 1, el BRCA1, que es el gen que lo hizo famoso Angelina Jolie, la ex esposa de Brad Pitt, que sin tener cáncer lo tenía, y eso es una prevención primaria. Se extirpó las mamas y los ovarios para que no le dé cáncer. Entonces la medicina ha llegado tanto avanzado que podemos prevenir, podemos identificar a qué mujer va a ser cáncer a futuro. Entonces, pero ¿Cómo es eso, doctor? Ese es un examen genético, esos genes ya se conocen, hay 500 mutaciones, 500 errores en cada gen, y la mujer desde que nace, por ejemplo, eso lo puede hacer desde que está desde el día de nacido hasta que tenga 100 años. O sea, yo puedo ir ahora a hacerme un estudio que me digan... No solo, bueno, claro, me refiero a cualquiera de nosotros. Cualquier persona que nos esté escuchando puede ir, no se hace en el Perú, se hace en otros países, en Estados Unidos, pero acá se toma la muestra, antes era de sangre, ahora es de saliva, se centrifugan las células de la saliva, se saca el ADN y eso se manda a Estados Unidos y se identifica si tienes la mutación. Si tiene la mutación la paciente, la demás familia se va a hacer los exámenes porque no todos van a tener la mutación. Es como tener los ojos claros, no tus hijos van a tener todos. Es igual, los ojos claros se pasan a la siguiente generación, igual que lo bueno y lo malo. Y a los que tienen la mutación se les hace y no solo se conoce el gen de BRCA, se conocen varios. Hay un examen que se llama Color Test que ve 31 genes. Para diferentes tipos de cáncer. Hay que hablar de eso en otra oportunidad, porque ¿cómo ha avanzado en la ciencia? Y es con saliva, ni siquiera que nadie te va a inyectar nada y demora un mes y tienes el resultado, ¿no? Lo tocaremos este tema más adelante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Raúl Alegría Guerrero, ginecólogo, trabaja en el Hospital Almenara y también en Jockey Salud. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y al doctor Mauricio León, cirujano oncólogo que trabaja en la Clínica Ricardo Palma. Muchas gracias por haber venido. ¿Quieren dar algún número? No, me ubican en la clínica. Igual, gracias. No, bueno, ya los que me han escuchado son mis pacientes, me buscarán. Ya, muy bien. Es suficiente. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con el tema que habíamos prometido. ¿Cómo perdonar a alguien que nos ha hecho daño? Es difícil, es muy difícil, pero no podemos vivir con resentimiento. Hay que sanar las heridas, curarlas y perdonar. ¿Cómo? Nos lo dirá el especialista. Ya volvemos. Si te vas, yo seré